Quisiera invitarte que me acompañes a Lucas 10. ...21... Dice: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que ustedes ven, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Y enseguida viene una historia que se conoce como el buen samaritano, y dice: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Dice el 27, aquel respondió, dijo: amarás a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo: Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Dice el 30, respondiendo Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Dice el 31. Aconteció que descendiendo un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Dice el 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole se movió a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Dice el 36. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Dice el 37. Y él dijo, el escriba, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve tú y haz lo mismo. Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia.
porque así has hecho tú, Señor. Nos has visto caídos, nos has visto camino a la muerte, desvalidos, sin fe y sin esperanza, y tú dejaste el trono, Padre, como cantábamos hace un momento, y no escatimaste, Dios, ser un rey, y viniste aquí a buscarnos y a encontrarnos, llevarnos a tus caminos con rumbo a tu presencia, Dios, y a usarnos, Dios, como embajadores tuyos. Gracias, papá, gracias. Padre, te pedimos que unjas este mensaje y que seas tú, Espíritu Santo de Dios, el que lo lleva hasta lo más profundo de nuestro corazón, y que pongas en nuestra vida el entenderlo, el oír con nuestros oídos espirituales, ver con nuestros ojos espirituales, Padre, y poner en práctica tus enseñanzas por la obra del Espíritu, por tu gracia y para tu gloria. Ayúdame, Señor, te lo suplico. Ayúdame, Señor, a poder traer este mensaje en tu nombre a tus hijos, para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Misericordia quiero y no sacrificio. Si damos un repaso, si me permiten, de una manera breve al mensaje anterior, recordemos que Cristo ha llamado a su iglesia a ser luz y sal del mundo, pero también luminares en la oscuridad. Quiero hacer una corrección. La semana pasada mencioné Miqueas, pero ese no existe. Mequías. Y mi esposa me estuvo corrigiendo y no la alcancé a escuchar. Entonces es Miqueas 6. Y dice: ¿qué demanda el Señor de ti? ¿Qué demanda? ¿Qué desea? ¿Cuál es su voluntad? Y dice: justicia, misericordia y ser humilde delante de Él. Y cuando decimos justicia, mencionábamos que estamos hablando de un hombre recto, equitativo, justo, piadoso, correcto. Y cuando decimos humilde, pues es ese creyente sujeto, subordinado a su autoridad. Hoy continuaremos hablando del tema de la misericordia y queremos decir compasivo, piadoso, caritativo, pero sabemos que estas cosas no se dan. Estas virtudes no vienen de forma natural al ser humano. Y tenemos una pregunta. Ante tanta necesidad en este mundo de oscuridad, ¿en qué grado, pensemos en esto, en qué grado se ha atendido este llamado que el samaritano que leímos hace un momento inició en la época de Jesucristo? Como leímos, lo que el samaritano hizo ayuda a entender mejor lo que significa extender misericordia, extender gracia, extender favor y misericordia, especialmente al necesitado, pero más especialmente a los de la familia de la fe. Pero también ilustra el ministerio de Jesucristo. Pero ¿qué hacer nosotros para poder aprender y extender gracia y misericordia y favor y ayuda y dádiva al que necesita? ¿Cómo? Si no se da de forma natural. A lo largo del mensaje vamos a estar viendo cómo es que Dios quiere que lo hagamos y cómo podemos lograrlo. El samaritano, él, siendo sensible, se percató de las necesidades de un extraño y tuvo compasión. Vamos a llamarle, fue sensible a la necesidad de alguien que estaba moribundo.
No hubo una razón lógica para que el samaritano cambiara sus planes, su agenda, gastara su dinero en atención médica y medicinas para aquel hombre que no conocía y que además formaba parte de aquellos que los odiaban. No pensó mucho para bajarse de su cabalgadura, cedérsela a este hombre, curar sus heridas, ponerle su aceite, ponerle su vino y pagar, cuidándolo, desvelándose con él hasta el día siguiente. No había razón alguna para esto, pero la misericordia no requiere necesariamente de razones. Es algo que el Señor demanda en nosotros. Y Él nos puso la muestra de amor y misericordia, el Señor Jesús, yendo a la cruz por nuestros pecados. Y vino y curó nuestras heridas. Y dice la palabra, por sus llagas es que fuimos sanados. Vino y nos curó y nos sanó. Y trajo el evangelio glorioso. Y aquí hay una buena pregunta, creo que nos puede ayudar a reflexionar. ¿Cuál es nuestra actitud delante de un enemigo necesitado? El escriba que mencionamos hace un momento, que quería probar a Jesús y quería de alguna manera humillarlo, era un experto de la ley y sabía lo que Dios quería de su gente para mostrar misericordia, aún a los extraños, aún a los enemigos. Él sabía, misericordia quiero y no sacrificio. Pero los escribas y los fariseos eran más de apariencia. Incluso recordemos cómo dice la palabra: si encontramos al buey de tu amigo extraviado, vuelve, regresa y llévaselo. Si vienes al asno de aquel que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? La vas a ayudar y lo vas a levantar. Estamos hablando de los animales. ¿Cómo no podríamos nosotros ayudar a un ser humano que está necesitado, aunque sea tu enemigo? Tristemente, la tendencia natural del ser humano es a relegar a nuestros enemigos y a veces portarnos, como dice la palabra, como niños, guardando rencor, resentimiento y dejándole de hablar a las personas. ¿Por qué? Porque hay un resentimiento ahí, que aunque el Señor te dice perdona, decidimos nosotros no obedecer y guardar el resentimiento, cosa que ofende a Dios y lastima a los que están alrededor de nosotros. Veamos cómo Jesús tan sabiamente en este pasaje que leímos le revierte al escriba su argumento pobre, muy pobre. Era un argumento que no tenía realmente un fundamento válido, porque le pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Pero Jesús, discerniendo sabiamente, le pregunta: ¿cuál de estos tres te parece que fue el prójimo de la víctima, de aquel moribundo que estaba allí? Es decir, en otras palabras, ¿a quién de los tres que pasaron por ahí y viendo al moribundo lo dejaron ir? Se fueron de paso. ¿A quién le pudo, no quiso y rechazó el ser prójimo de aquel que estaba ahí muriéndose? Aquel que tal vez dijo: no, pero si me quedo a ayudar aquí, ¿qué me irá a pasar a mí? Es un lugar peligroso. Y claro, esto no tiene nada que ver con geografía, con ciudadanía, con raza, incluso con credo. La misericordia es algo que el Señor demanda que hagamos. Misericordia quiero y no
sacrificio. ¿Qué es más fácil? ¿Dar una moneda a alguien que está necesitado por ahí o perdonar, por ejemplo? Si somos misericordiosos, vamos a pasar la ofensa. Vamos a dejarla pasar y no nomás eso. Vamos a poner la otra mejilla, perdonando y sirviendo. Parte de lo que es misericordia es esto. Si alguien necesita, debemos ser nosotros su prójimo. Y como Jesucristo lo hace, lo hizo y lo hará con nosotros, mostrar su misericordia. El escriba, como sabemos, eran falsos, sepulcros blanqueados le llamaba el Señor. El escriba quiso discutir sobre el prójimo de una forma general para distraer a Jesús. Pero Jesús forzó a considerar en su ejemplo un hombre específico con una necesidad específica. ¿Por qué? Porque bueno, es fácil hablar de un caso hipotético y fallar en ayudar a resolver los problemas concretos. Sí, nos podemos sentar aquí y platicar a lo mejor sobre la pobreza. No, sí, la pobreza sistémica y bueno, en México hay un porcentaje tal y bueno, sí, los pobres, bla, 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 ¿no? Algo así. O tal vez, pues tal persona que está necesitada de trabajo, debiera de buscar el periódico y ver, yo creo que tal y cual cosa. Es muy fácil eso, pero tal vez nunca haber alimentado a un hambriento o ayudar a alguien a encontrar trabajo. O quizás simplemente el haber hecho de alguien un día hermoso, con tu gracia, con tu amor, con tu convivencia, con tu forma de ser y de servir. Hacerle a alguien un día hermoso. Claro, el escriba quiso hacer el asunto complejo para traer confusión, hacerlo filosófico, pero Jesús lo hizo simple y práctico. ¿Por qué? Porque Él lo cambió de deber, debes hacer eso, lo cambió a amor. Y de debatir a hacer algo por el necesitado. No quiero decir con esto que Jesús estaba condenando las discusiones o los debates. Muchas veces son necesarios y si se llevan sabiamente y con amor, con gracia, con sabiduría, son buenos. Él solo estaba advirtiendo que no debemos usar ciertas y cuales cosas como excusas. Como alguien que pudo haber pensado, alguno de esos tres que pasaron ahí frente al moribundo, no, pero aquí es muy peligroso y qué me irá a pasar a mí. O tal vez pensar las excusas que vimos en el mensaje pasado, pero es que yo no tengo nada que ver con lo que le pasó. O sabes qué, por aquí pasan muchos, al rato pasa uno y lo ayuda. Puede haber muchas excusas. Voy muy apurado, yo necesito cumplir con lo que tengo que hacer. ¿Cómo me voy a detener aquí? ¿Y mi agenda? No, yo no puedo. Tengo que ir a hacer esto o aquello. Y sabemos, las encomiendas no siempre las cumplimos, pero Jesús por eso dijo: ve tú y cumple tu cometido. Si parafraseamos lo que Él dijo, así sería: ve tú y cumple tu cometido. No es opcional, no es una sugerencia, es una instrucción categórica. Está expresando su voluntad y nosotros vamos a decidir si le obedecemos o nos rebelamos. Oye, pero ¿no se te hace exagerado decir que nos rebelamos? ¿Y qué es no hacer lo que el Señor quiere? Desobedecer. ¿Y qué es desobedecer? Pues rebelarse. Tú dices eso, Señor, pero yo digo esto otro.
Claro, en este pasaje el Señor, entre otras cosas, nos enseña, nos muestra el alto costo del cuidado que tuvo este hombre, el alto costo. Dejó sus pendientes que tenía y todo lo que mencionamos ahorita, invirtió su dinero, estuvo velando con este hombre moribundo, invirtió tiempo en curar, en vendar sus heridas, invirtió su aceite, invirtió su vino, se bajó de su cabalgadura y subió al que estaba moribundo y se fue él a pie acompañado en su cabalgadura, mientras ese hombre moribundo iba en su cabalgadura. Cuesta, sí cuesta. ¿Qué tantos de nosotros podíamos dejar nuestra agenda para ir y buscar a alguien que está moribundo, que no conoces, pero que además es tu enemigo y te ha deseado la muerte? Sí, es muy costoso, pero es más costoso no tener el cuidado. ¿Por qué? Porque el sacerdocio y el levita perdieron más, y voy a usar esta palabra intencionalmente, por su negligencia. La necesidad estaba ahí, pero fueron negligentes, indolentes, perezosos, egoístas, y se fueron de largo. El sacerdote entonces y el levita perdieron más por su negligencia que el samaritano en su sacrificio. Así que ellos perdieron la oportunidad de ser buenos mayordomos de lo que Dios le había dado a ellos. ¿Qué les había dado? Vida, salud, recursos, tiempo, oportunidad, pero la despreciaron. Ellos tuvieron la oportunidad de ser buenos mayordomos de lo que Dios les había confiado, pero no lo hicieron. Pudieron haber sido de buena influencia para el mundo que está tan necesitado, pero eligieron ser una mala influencia. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes que nosotros como padres veamos a alguien necesitado y va tu hijo contigo y pasas de largo. Yo no sé, porque creo que un niño, aunque viera a un perrito muriéndose, pudiéndose rescatar, no le gustaría que su padre se fuera de paso. Tal vez lo jale y le dice: papá, con mayor razón, una persona. Pero ellos decidieron ser de mala influencia para el mundo. Grandes ministerios de caridad han sido inspirados por ese acto de misericordia que hizo el samaritano. Así que, si ustedes oyen, no hagan caso de esto en el sentido de que no se diga que tal ministerio, el ministerio de misericordia, es una pérdida de tiempo, porque no lo es. Al contrario, Dios lo bendice. El Señor Jesús puso el ejemplo. ¿Y cómo podemos hacer esto? ¿Qué es lo que nos puede impulsar a hacer algo que mi carne, mi parte natural resiste? Oye, ¿sabías tú que está tal persona enferma? Pues hay que le hable otro. Oye, ¿no sería bueno ir? Sí, pero ahorita yo tengo que... Oye, ¿y si le mandamos? Sí, pero ahorita no traigo. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo? Si el Señor nos está pidiendo que lo hagamos, pero nuestra carne se resiste. Aquí hay algo muy importante. El amor de Cristo nos constriñe, nos abruma, nos apremia, nos impele, nos estimula, nos lanza a hacerlo. Máxime cuando pensamos en esto, que Él murió por todos y luego todos murieron. El amor de Jesús, que lo mostró muriendo por nosotros, por nuestros pecados, es un gran ejemplo que debiéramos tomar en serio. Pero no nomás Él. Podemos ver hombres como Pablo,
Un hombre que persiguió a la iglesia de Jesucristo. Que cuando se enteraba que alguien hablaba del evangelio de Jesucristo y se comportaba como él, hablaba de él, sacaba su espada y lo mataba. Ese era Pablo. Un hombre soberbio que consideraba que era mejor que los demás. Pero aquí tenemos un ejemplo del poder transformador de Dios. Y solo hay una forma de explicar estos drásticos cambios, dramáticos cambios y los resultados de las actitudes y motivaciones de un rabino judío. ¿Cómo pudo cambiar este hombre? Saulo de Tarso, ¿cómo? Bueno, era un vencedor. Fue como él dijo, siervo de Jesucristo y reservado para el evangelio. ¡Qué giro tan tremendo, tan dramático dio su vida! Cuando él hubiera querido ver a Jesucristo muerto, él lo declaró que era vencedor, que era siervo de Jesucristo, reservado para el evangelio. El poder transformador en su vida se debió a una relación íntima y personal con Jesucristo. Y fue en el amor de Cristo resucitado, a quien había conocido camino a Damasco, quien lo hizo caer de su cabalgadura y le dijo: ¿por qué me persigues? Habiendo quedado ciego y después habiéndole recuperado la vista, después de haberle ministrado a su corazón. Fue una relación íntima y personal con ese Jesús con el que se encontró camino a Damasco. Esa relación personal, insisto, una relación íntima y personal. Un hombre fue transformado y ahora ya no busca agradar a Dios y ganarse la salvación por obras. Ahora él estaba descansando en la obra completa de salvación de Dios en Jesucristo, muriendo en la cruz. Esa es la transformación que el Señor Jesús hace en nuestras vidas. Cuando lo buscamos, cuando queremos tener una relación íntima con Él, personal. Pablo escribió en Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Es tremenda la historia de Pablo. Es tremendo el ejemplo del Señor Jesús. Pero déjenme venir un poquito más a la época moderna, o a lo mejor antes de la moderna. Martín Lutero. Todos hemos oído hablar de Martín Lutero. Pese a su vehemente lucha, no sé de qué otra manera ponerla, esa ardua lucha, esa constancia, esa perseverancia por agradar a Dios y ganarse su paz y favor, él lo declaró. Le fue imposible lograr, como él le llamó, esos estándares que según él Dios imponía a los pecadores, a los inmorales. Así es como él lo veía. Frustrado, enojado con Dios, incluso él declaró que llegó a odiar a Dios, porque no podía él alcanzar esos estándares para él inalcanzables. Misericordia quiero y no sacrificio. ¿Cómo voy a poder hacer eso? Pero un día Lutero, estudiando Romanos 1, 16, 17, Dios le habló dulcemente y le habló de la verdad de su palabra, y dulcemente le dijo a su oído: Martín, el justo por su fe vivirá.
Dios le estaba revelando en ese momento la justicia que él anhelaba, que no puede ser ganada, ni merecida, ni adquirida. No tenemos justicia propia que ofrecerle a Dios. Somos pecadores en bancarrota, estamos quebrados, estamos en números rojos. No tenemos nada que ofrecerle a Él, porque todo lo que tenemos viene de Él, sino que es una justicia de Dios gratuita para todos los que la reciben por fe. No puedo describir cómo pudo haberse sentido Lutero con tal revelación, que lo ponía en una postura de alcanzar lo que él andaba buscando con sus propias fuerzas. Ahora veía que era gratuita, que era por gracia que él podía ser salvo, perdonado y ganar la gracia de Dios, no con sus fuerzas, sino por la obra redentora de Jesucristo en la cruz y el don de la fe para creer en el Evangelio. Por fe es que recibimos su justicia, por gracia, no por obras, solo por la fe en la obra, repito, redentora de Jesucristo en la cruz, entregando su vida, derramando su sangre para pagar por nuestros pecados. Es hermoso, dice en Romanos 1, 16, 17, porque no me avergüenzo, ¿quién recuerda? No me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Hermano, amigo, ¿te falta fe para creer eso? ¿Tienes duda? Clama a Él, porque Él nos ha enseñado: pide y se te dará. Y si te falta fe, pídesela a Él, te la va a dar. Es por gracia, no por obras. Al poner nuestra fe en Jesucristo, creemos lo que Él dice en su palabra sobre la gracia salvadora de Cristo Jesús. Continuando con Lutero, como una muestra, un ejemplo de la gracia de Dios, hablando a alguien que quería alcanzar el estar cerca de Dios, su perdón, su gracia con sus obras, que son como trapos de inmundicia, pero él quería. Y Lutero dijo: yo no tenía amor por ese santo y justo Dios que castiga duramente a los pecadores. ¿No lo has oído? Cuando te dicen: si Dios es bueno, yo no creo que castigue. Diosito es muy bueno. Sí, Dios es bueno, pero también es justo. Él da lo que promete. Hay bendiciones que las reconocemos como tales, y otras, aunque son dolorosas, esos ajustes que nos puede dar Él a fin de que caminemos derechito, como es el deber de un padre corregir a un hijo por amor. No creía, no tenía amor, dijo, por ese santo y justo Dios que castiga duramente a pecadores y a inmorales. Dice, él dijo y declaró: yo estaba lleno de una secreta ira contra él. Es más, declaró, lo odiaba. Pero al aprender que la justificación del pecador procede de la misericordia de nuestro Señor a través de la fe, entonces declaró: me sentí como nacer de nuevo, me sentí un hombre nuevo. Así que Lutero, al igual que Pablo, descubrió que el cristianismo no son obras, es Jesucristo y este crucificado. Es imitar sus obras por la gracia de Dios y la ayuda poderosa del Espíritu Santo.
Y por esa fe, que es un regalo de Dios y que podemos pedirle que nos aumente cada día, creo que es oportuno para una reflexión. Yo quisiera preguntarte: ¿amas tú a Jesús con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente? Él es el centro de tu atención. ¿Hablas seguido? ¿Hablas a menudo con Él? No hay nada como ser conquistado por su amor, porque te levanta de lo superficial y de lo egoísta para enseñarte lo que es misericordia y no sacrificio. El asombro, la gratitud por su amor mostrado en la cruz, su gracia y su perdón producen ese amor a Cristo, que es el impulsor para obedecerle, servirle e imitar su misericordia. No hay otra manera. ¿Por qué? Porque Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué habría sido de mí si no se me hubiera revelado esto? ¿Qué hubiera sido de mí sin esa misericordia que derramó para mostrarme lo que era el Evangelio, para mostrarme lo que era Jesucristo, el amor de Cristo mostrado en la cruz, derramando su vida, entregando su vida, derramando su sangre? ¿Qué hubiera sido de mí? Cuando entendemos que Él se entregó a sí mismo por mí, mi obediencia la motiva el estar muy consciente de que tú no te perteneces a ti mismo, porque fuiste comprado por precio. Un precio que nunca vamos a poder calcular, porque es la vida, la sangre del Señor Jesús pagando por nuestros pecados para que seas salvo. Pablo amaba a Cristo, y esa es la única forma que puedes explicarte esa dramática transformación de la que hablamos hace un momento. Había sido conquistado y cautivado por la vida del Señor Jesucristo, por la vida y la muerte del Señor Jesucristo. Yo creo en fe, hermanos, amigos, que ser conquistado nuestro corazón por Él, si ocurre eso, vamos a amarle como Pablo. ¿Lo crees? Si eres conquistado en tu corazón por el amor de Cristo, podremos amarle como le amó Pablo, y entonces será un inspirador testimonio que le dé gloria a su nombre. Seremos un hermoso testimonio, porque por amor estaremos siguiéndole y obedeciéndole y siéndole fiel. ¿Cómo podemos concluir este mensaje? Bueno, regresando a la historia del samaritano, todo depende del punto de vista con el que se miren las cosas. Tenemos un lente que puede ser muy egoísta, y el otro lente es el de Jesucristo. Para los ladrones, el viajero judío fue una víctima de quien sacar provecho. Por eso lo atacaron y le robaron. Para el sacerdote y el levita, que eran dos hombres que se consideraban súper espirituales, conocedores de la voluntad de Dios, pero a ellos el viajero fue una molestia que tenían que evitar. Por eso lo ignoraron. El samaritano, a diferencia de ellos, vio el viajero, se aproximó a él y fue a amarlo, fue a ayudarlo. Así que cuidó de él. ¿Qué diferencia? En esa historia Jesús le dijo al escriba lo mismo que te dice hoy a ti. Le dijo algo al escriba al final, si ustedes se acuerdan. Y lo dice hoy para ti y para mí. Ve tú y haz lo mismo que el samaritano. En Gálatas 6:10 dice: según tengamos oportunidad, hagamos el bien, y máxime a los de la familia de la fe. Pero ¿cómo
¿cómo puedo aplicar esto a mi vida? ¿Qué espera Dios que yo haga? Apela a su gracia, apela a su misericordia. ¿Cómo? En una actitud reverente, hermano. Yo quisiera que inclináramos nuestros rostros y que con fe y esperanza pudiéramos buscar el rostro de Jesús, y en esa actitud reverente delante de Dios, pero también dudando de nuestro corazón engañoso y perverso, vayamos al trono de gracia, reconociendo lo que Dios en su misericordia nos ha mostrado en cuanto a aquello que le hemos fallado. Si analizamos la parábola del samaritano y vemos al levita y al sacerdote, ¿qué te muestra el Señor? ¿Te ha mostrado alguna área débil de tu vida? ¿Algún pecado? Por eso digo, en una actitud de reverencia, buscando en nuestro corazón engañoso y perverso que no nos los va a querer mostrar, pero Dios en su misericordia, el Espíritu Santo nos puede revelar. Y entonces vamos a ir al trono de la gracia y vamos a reconocer lo que Dios en su misericordia nos muestra, en qué le hemos fallado, en qué le hemos obedecido. Y en una actitud de arrepentimiento pidamos perdón. Roguemos al Espíritu Santo que nos dé esa capacidad de amar ese ministerio de Jesús, el ministerio de misericordia, y decirle: queremos ser como tú, Señor, porque Él vino en misericordia a suplir una necesidad que ni siquiera sabíamos que teníamos: ser salvos. Es el más alto costo que se haya pagado en la historia de la humanidad, la vida y la sangre de Jesucristo. ¿Cómo responder al amor y al llamado de Jesús? Aquel que nos va a amar incomprensiblemente, incondicionalmente. Ese amor que mostró en la cruz nos constriñe. Responde, pero no por temor, sino por amor al Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, te damos honra y gloria. Dios, recibe nuestra alabanza, Dios. Recibe nuestra adoración. Padre, esa historia de la cruz, esa vieja historia de la cruz nos conmueve. Y nos anima, nos insta, nos empuja a amarte y mostrártelo obedeciendo y siendo como tú, misericordioso. Porque misericordia quieres y no sacrificio. Padre, gracias por tu perdón, Señor. Gracias por tu favor, tu gracia, tu misericordia. Te damos honra y gloria. Te rogamos que nos ayudes a caminar cada día, a cada momento, tomando la decisión de ser misericordioso como tú, Señor. Gracias, Padre.